Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Levítico, capítulo 15. No, perdón, 12. Levítico, capítulo 12. El día de hoy espero poder alcanzar a leer o ver el día de hoy capítulo 12 y capítulo 15. Hoy veremos dos capítulos, el 12 y el 15. Nos vamos a dejar pendientes para la próxima semana, el 13 y el 14, ¿sí? Pero haremos o veremos el día de hoy estos dos capítulos, primeramente Dios, y ver qué es lo que Dios nos quiere enseñar. Hoy es uno de esos pasajes que de repente son difíciles de hablar aquí adelante, y ahorita se van a dar cuenta por qué, ¿sí? Porque de repente es difícil hablar, pero también sé que hay mucho que podemos sacar del tema del día de hoy. Así que le he titulado al tema del día de hoy: limpio para acercarme a Dios. La importancia de estar limpio para acercarme a Dios. Y antes de arrancar, oramos y ponemos el tiempo en las manos de Dios. Papá, te damos gracias porque eres bueno y porque eres fiel. Queremos pedirte que tú estés hablando en nuestras vidas. Permite que el día de hoy, a través de todo lo que vamos a leer y aplicar la enseñanza a nuestras vidas, tú puedas hablarnos. No queremos solamente pasar un tiempo, sino queremos que tu palabra pueda producir un efecto en nuestras vidas. Háblanos, enséñanos y ministranos conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. No podemos olvidar que estamos hablando acerca de los sacrificios. El libro de Levítico me habla acerca de los sacrificios, de la manera que se tienen que hacer y de la importancia de cómo poder acercarte a Dios. Entonces, la semana pasada fue de oración. La antepasada estuvimos hablando acerca de lo impuro, de lo limpio y de lo impuro, y estuvimos hablando acerca de los alimentos. Hoy estaremos hablando de dos áreas importantes también en nuestra vida o en la vida del hombre para poder acercarse a Dios. El capítulo 12 tiene que ver de la purificación después del parto. Cuando una mujer daba a luz, lo que viene después, el capítulo 12 me habla de eso. El capítulo 15 me habla acerca de algunas secreciones corporales. Y estaremos viendo estos dos puntos. La importancia que Dios nos habla de estos puntos es porque tenemos que ver, o Dios nos muestra aquellas cosas que afectan la pureza para poder acercarte a Dios. Y lo decía ahorita, todo esto tiene que ver con algo, con lo ceremonial. Había cosas que te hacían impuros, ¿sí? O inmundos, y eso te impedía acercarte a Dios. Y una vez más me lleva a entender que tenemos un Dios santo y que la manera en que yo me puedo acercar a Él solamente es a través de la santidad. Todo aquello que no me permita acercar a Dios, Dios quiere desecharlo, porque todo eso trae consecuencias. Entonces, ¿qué tiene que ver? O pudiéramos mencionar de esta manera: el estar limpio es un estado adecuado para poderme acercar a Dios para la adoración. Otra vez, el estar limpio es un estado adecuado para poder acercarme a Dios para la adoración. El estar impuro significaba que la persona no podía acercarse a Dios a causa de su situación, ¿sí? De una manera sencilla pudiéramos mencionarlo de esta manera, que al estar Dios dando estas leyes, nos da ¿qué es lo que no le agrada? Importante. Lo que Dios muestra que me hace impuro, no se trata que eso me hace para alejarme de Él, sino que Él está mostrando una solución
porque el deseo de Dios es que nos podamos acercar a Él. ¿Están conscientes de eso? O sea, no es como que Dios diga, no, eres impuro, aléjate, no te quiero aquí, no. Sino que por cuanto eres impuro, hay que hacer esto para que te puedas acercar. Y eso es lo más importante. Y vamos a ir leyendo Levítico capítulo 12, versículo del 1 al 5, vamos a leerlo y luego vamos a ir explicando poco a poco. Dice así: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer, cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días. Conforme a los días de su menstruación, será inmunda. Y al 8º día se circuncidará al niño. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Lo que me está hablando es de un parto, cuando la mujer da a luz y el tiempo en el que ella tiene que pasar, o en el tiempo en que ella es inmunda. Me dice que si la mujer da a luz un hombre, tendría que, son 7 días, como los días de su menstruación, en el cual ella es inmunda. Si hubiera nacido una niña, es el doble, son 14 días que ella es inmunda. Me dice que si es niño, al 8º día, ¿qué tenía que hacer? La circuncisión. Recuerden que es el pacto, y ya hemos hablado que era una señal de que pertenecían al pueblo de Dios. Entonces, en este tiempo no podían ellas acercarse a Dios en adoración. Eso estaba prohibido. Pero no solamente eran estos 7 días o estos 14 días. A esos 7 días, en caso de que era hombre, tenía que añadirle 33 días más de su purificación. En total, ¿cuántos son? 40 días de reposo. Y en caso de que fuera una mujer, tendrían que ser 66 días de su purificación. En total eran 80 días de reposo. Hoy en nuestros días se toman normalmente, ¿cuántos? 40, ¿verdad? Y algunas lo guardan, otras dicen, hombre, ni guardó, y bueno, no vamos a meter en ese tema, ¿verdad? Pero dicen que después tienen consecuencias todo el no guardar ese reposo. Pero es importante que pudiéramos ver algunas cosas. La primera es, Dios está dando cuidado a su pueblo. Dice que la mujer está siendo purificada, dice ahí, de su sangre. Lo leímos 2 veces y dice ahí que estaba siendo purificada de su sangre. Y es importante nada más resaltar o mencionarlo. No quiere decir este pasaje que el parto es pecado, ¿sí? O que el nacimiento de un niño es pecado. Alguien pudiera pensar, ¿no? Es que como tuvo un hijo y pecó, y entonces por eso tiene que purificarse porque está inmunda. No tiene nada que ver con que los bebés sean impuros, sino el problema estaba en la sangre. El problema era como cuando estaban en los días de su menstruación. Ahorita más adelante vamos a tocar también ese tema. Pero ¿qué es lo que tenía que hacer? Sigamos leyendo versículo 6. Dice: cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerán un cordero de 1 año para holocausto, y un palomino o una tórtola para expiación, a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él, o sea el sacerdote, los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella, y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para
la que diere a luz hijo o hija. Y si no tuviere lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otra para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpio. Lo que me dice este pasaje es que la mujer, además de guardar este tiempo de purificación, tenía que presentar 2 sacrificios. Me dice ahí que la primer sacrificio tenía que ser la de un holocausto, un cordero para un holocausto, y un palomino, una tórtola para expiación, siempre y cuando tuvieran los recursos. Pero si hubiera una familia que no tuviera los recursos para comprar un cordero, tener un cordero, entonces podían ofrecer 2 tórtolas o 2 palominos, uno para el holocausto y el otro para la expiación. Esto era traído al sacerdote y el sacerdote lo ofrecía, y era él el que podía declarar limpia a la mujer. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando nació nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué fue lo que ofreció María? ¿Se acuerdan? Mire, vamos tantito nomás para ver simplemente como un ejemplo. Lucas capítulo 2, verso 21. Lucas capítulo 2, versículo 21. Hablando del nacimiento de Jesús, me menciona ahí un poquito lo de los ángeles, los pastores y todo, pero dice versículo 21: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriese la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. ¿Qué me muestra esto? Bueno, simplemente una que obedecen la ley, pero otra me enseña que tanto José como María no tenían los recursos para comprar un cordero. Este me habla del tipo de familia que podría haber sido, o son, más bien fueron, al hecho de que no tenían un cordero, pero ellos ofrecieron 2 tórtolas o 2 palominos. La pregunta que nos podríamos hacer, si el dar a luz no es un motivo de pecado, ¿por qué tenía que haber un sacrificio, una de holocausto y otro de expiación? ¿Sí? Acuérdense que el sacrificio del holocausto me habla de una dedicación. Y esto es que después de esos 40 días o de 80, según sea el caso, la mujer estaba viniendo una vez delante de Dios a decirle: aquí estoy de nuevo a ofrecerte mi vida completa te pertenece a ti. Eso es parte del sacrificio del holocausto. Recuerden que era una entrega total, y la mujer le estaba diciendo eso delante de Dios: aquí estoy y vengo una vez más a ofrecerte mi vida porque te pertenece a ti, mi vida entera es para ti. El otro sacrificio es la expiación, y el sacrificio de expiación me habla pues del perdón por los pecados. Entonces, si la mujer no fue, o más bien, si el haber nacido un niño o dar a luz no es pecado, entonces ¿por qué hacer un sacrificio de expiación? Bueno, lo que pudiéramos pensar es que esta mujer, al haber estado por 40 días o por 80 días sin presentarse delante de Dios, claro que ha pecado, claro que necesita una reconciliación, de buscar a Dios una vez más, y lo que hace es precisamente es eso,
¿sí? Ofrecer un perdón, no porque dio a luz, sino simplemente por su condición de estar lejos de Dios por tanto tiempo. Pudiéramos resaltar, por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículo 27. Génesis 1, 27 y 28. Cuando Dios creó al hombre, dice así: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Me dice el 27, varón y hembra los creó. Versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. El primer mandamiento que Dios le da al hombre y a la mujer cuando fueron creados, ¿cuál fue? Multiplicarse, llenar la tierra. Es la manera en la que Dios ha querido que el hombre y la mujer pudieran crecer, o que puedan multiplicarse. ¿Y cómo era? Pues a través de una intimidad sexual, a través de relaciones sexuales. Es la única manera en la que puede haber el cumplimiento a esta ordenanza. Si leemos en el versículo 31, ahí mismo en Génesis 1:31, dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Esto me ayuda a entender algo. Las relaciones sexuales en el matrimonio, en Adán y Eva, era algo que Dios vio bueno. Entonces, en ningún momento esto puede ser pecado. Es más, pudiéramos decirlo, tener un hijo es una bendición. Y cuando alguien en la Biblia no podía tener hijos, se veía más como una maldición. ¿Por qué? Porque el tener hijos es un regalo de parte de Dios como una bendición. Y pudiéramos comentar o tocar este tema, utilizar este tema para mencionar qué importante es poder ver que los hijos son una bendición de parte de Dios. Es triste, pero me ha tocado cada día más hablar con jóvenes y escuchar que ellos no tienen la intención de tener hijos. Yo no sé si ustedes han platicado con alguien, pero de repente platicar y decir: realmente no sé si me case, pero si me caso, yo no quiero tener hijos. Y a veces pregunto y trato de ver el por qué, y no hay una razón exacta o cuerda para poder tener esta excusa de tener hijos. Incluso hay gente que ha pensado que el llegar a tener hijos o uno de sus hijos han sido un accidente. ¿Han escuchado eso de que pues no estaba planeado? Bueno, una cosa es que no esté planeado, pero no podemos pensar que es un accidente. Tengo que entender que los hijos son una bendición de parte de Dios, y siempre es una bendición una persona, pero dentro del matrimonio es una gran bendición. ¿Y qué pasa cuando está fuera del matrimonio? Bueno, quizás hay consecuencias y hay momentos difíciles que enfrentar, pero el niño, no por eso podemos decir que no tiene la bendición de Dios, o podríamos pensar de que es una maldición. A veces eso es lo que la gente llega a pensar o llega a decir el día de hoy. Por eso mucha gente llega a pensar en el aborto. Y es triste. Es triste porque hoy el aborto es algo que se habla de un tema tan normal, sin entender que el abortar es un asesinato, cuando la Biblia claramente nos dice: no matarás. Y tengo que entender qué nos dice la Biblia en relación a esto. Bueno, el embrión, desde que está en el vientre de su madre, ya es un ser humano y tienen propósito. Y a mí me llama la atención porque la Biblia es tan clara en todos estos puntos. Miren, vamos a ver un poquito el Salmo 139, versículo 13. A partir del versículo 13 vamos a leerlo.
Porque esto me va a ayudar de dos maneras, tanto a entender que cuando alguien está embarazada y tiene un bebé ahí, hay un propósito de Dios en su vida, como tanto a uno de nosotros que ya estamos grandes y que muchas veces pensamos que somos un accidente, o que a mí no me querían, o que me quisieron rechazar. A eso a Dios no le interesa. Porque si Dios no hubiera querido, no hubiera nacido. Pero para ti Dios tiene un propósito. Y el Salmo 139, versículo 13 dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Lo que está diciendo el salmista es que Dios estaba atento a la creación del salmista. Y lo mismo es para todos. Dios está en todas partes, Dios solo sabe, Dios tiene cuidado. Y desde que nosotros estamos en el vientre de nuestra madre, Él tiene cuidado de nosotros. Cuando dice ahí, mi embrión vieron tus ojos, no quiere decir que el embrión, cuando estábamos ahí, vieron a Dios a los ojos. No, es al revés. Que los ojos de Dios estaban puestos sobre nosotros. Y que lo que hoy somos es porque Dios así lo ha querido, y ninguna cosa que Dios haya querido ha faltado. Somos porque Dios así nos ha querido tener desde un inicio. Entonces, cuando hay una mujer que tiene un embrión, tiene un bebé, los ojos de Dios ya están sobre el bebé. Y cuando alguien llega a abortar, lo que está haciendo literalmente es quitándole la vida a un ser humano que tiene un propósito de parte de Dios sobre él. Y no hay otra manera de decirlo. Es asesinato. Mira, hay otro pasaje en Lucas capítulo 1, versículo del 13 al 15. Que este también nos puede ayudar a entender lo que Dios puede hacer con alguien desde el vientre de su madre. Lucas capítulo 1, del 13 al 15 dice así: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. ¿De quién está hablando? Juan el Bautista, ¿verdad? Dice: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. Mira lo que dice: aún desde el vientre de su madre. Este pasaje a mí me ayuda a entender, porque Dios pudo haber dicho, y en el momento en que nace, bueno, ahí va a ser lleno. Pero no, está diciendo, aún desde el vientre de su madre, Él va a ser lleno del Espíritu Santo. Y eso es importante entender. ¿Por qué? Porque me habla de ese cuidado que Dios tiene sobre cada uno de nosotros. Puedo entender como un cierre que desde el vientre de nuestra madre ya somos un ser humano. El problema es que hoy en día el aborto incluso ya es legal. Y es increíble, ¿no? Tú ves en las redes y las noticias que alguien mata a un perrito, que alguien patea a un perrito, que alguien tira a un perrito, y hacen un escándalo y te suben a redes. Te decía una hermana que venía platicando, te multan y te pueden tachar de lo peor por un perrito. Pero si abortas, no. Ahí hablan del derecho de la mujer. Y ese es un error. ¿Por qué? Porque es cierto que la mujer tiene un derecho, pero el embrión, al ser un humano, también tiene un derecho. Y no puedes tú
actuar sobre alguien de una manera pues egoísta para quitarle la vida, ¿sí? Entonces la pregunta que decíamos en un principio, entonces, si no el sacrificio de expiación no era por pecado, que acabamos de ver que Dios lo ha hecho como algo bueno, el tener familia, que dijo multiplicar, sojuzgar todo, entonces ¿por qué había esa expiación? Les decía, porque han pasado de 40 a 80 días y esta era la manera de integrarse una vez más delante de Dios. Decir, no he venido delante de ti por 40 días, no he venido a adorarte por 80 días, yo hoy vengo y lo primero que hago es entregar mi vida y pedirte perdón por mis pecados cometidos en esos días. ¿Cuántos pecados cometimos en un día nosotros? Pues un montón, ¿verdad? ¿Te puedes imaginar no hablar con papá Dios o no poder acercarte a Él por 40 días o por 80 días? Es decirle a Dios, una vez más estoy de nuevo contigo, te pido perdón por mis pecados y te entrego mi vida por completo. Entonces, el hecho de que Dios esté poniendo estas leyes, en ningún momento es para ver mal a la mujer. El hecho que a veces dice que es impura, no es que está hablando de una manera despectiva de la mujer, sino más bien era para cuidarla y para protegerla en ese tiempo. Incluso el hombre no podía tocarla. Y hablaba de ese cuidado que el hombre debe de tener sobre la mujer en todo tiempo, ¿sí? Y tengo que entender, si en alguna ocasión alguien ha abortado, si alguien ha rechazado un hijo, si alguien ha hecho algo, creo que lo que hoy estamos viendo no es como una manera de condenar a alguien, porque alguien pudiera estar escuchando la enseñanza y decir, pues yo aborté, no sabía y siento que Dios entonces ya no me quiere, me rechaza. No, creo que lo que Dios hoy está hablándonos es para darnos una oportunidad de que si hemos fallado, podemos venir a Él. En Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Lo que hoy Dios nos habla nunca es para apuntarnos y hacernos sentirnos mal o para rechazarnos, más bien es para que si tú cometiste un pecado, puedas venir a Él y puedas encontrar el perdón que solamente Dios te puede dar. Porque Dios no rechaza. Dice que los que vienen a Él, Él no lo va a despreciar, no va a rechazar. Entonces, si tú has cometido un pecado, si en alguna cuestión has decidido mal y no sé, porque el abortar no solamente es para a veces los jóvenes que salen embarazados y para no tenerlo. Puede ser que una familia ya no quiere tener más hijos y de repente salen embarazados y la manera más fácil de decir es que no le vamos a dar una vida plena a nuestra familia, o es para darle mejor a nuestros hijos, y el pensar de esa manera, eso es lo que está mal. Incluso, así como paréntesis, hay métodos anticonceptivos, pero hay un problema, que algunos métodos anticonceptivos son abortivos. Y tienes que tener cuidado, que si te vas a cuidar, tienen que ser para prevenir la concepción, no tanto para que puedas después deshacer o desechar el producto. ¿Estamos? Muy bien. Capítulo 15. Ahora hay un tema más profundo, más íntimo, que de repente es difícil a veces de mencionar, pero capítulo 15, versículo del 1 al 3, dice así: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, hablad a los hijos de Israel y decidles, cualquier varón cuando tuviere flujo de semen será inmundo, y este será su inmundicia en su flujo, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo, o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. En estos primeros 3 versículos
me está hablando de un flujo o de una secreción anormal. En otras versiones lo mencionan más que todo como una infección, ¿sí? Que pudiera ser a lo mejor el flujo del semen que viene por una enfermedad, ¿sí? Entonces me habla otra vez de un flujo de semen que es anormal, porque si fuera algo normal, lo vamos a ver un poquito más adelante, hay una gran diferencia, ¿sí? Pero algunos lo ven como una infección, otros lo llegan a describir como una infección, una enfermedades venéreas, ¿sí? Y puede ser que esta enfermedad impida que obstruya la secreción o puede ser que esté provocando una secreción. Entonces es una, así literal, una infección en el miembro del hombre, el cual está provocando esta situación. Y me dice la Biblia que este hombre quedaba impuro, era inmundo en el tiempo que estaba este problema, mientras él no se curaba. Versículo 4: toda cama en que se acostare el que tuviere flujo será inmunda, y toda cosa sobre que se sentare inmunda será. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Y el que se sentare sobre aquello en que se hubiere sentado el que tiene flujo, lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que tocare el cuerpo de que tiene flujo, lavará sus vestidos, y a sí mismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y el que tiene flujo, y si el que tiene flujo escupiera sobre el limpio, este lavará sus vestidos, y después de haberse lavado con agua, será inmundo hasta la noche. Y toda montura sobre que cabalgare el que tuviere flujo será inmunda. Cualquiera que tocare cualquier cosa que haya estado debajo de él será inmundo hasta la noche. Y el que le llevare lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. Y todo aquel a quien tocare el que tiene flujo, y no lavare con agua sus manos, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. La vasija de barro que tocare el que tiene flujo será quebrada, y toda vasija de madera será lavada con agua. Lo que me está hablando en este pasaje es que esta enfermedad afecta todo lo que está a su alrededor. Las cosas que tocare iban a quedar inmundas también. Incluso las personas que lo llegaran a tocar a él también quedaban inmundos y tenían que lavarse. La pregunta que me muestra o que pudiéramos hacer es: ¿qué tenía que hacer el enfermo? Versículo 13: cuando se hubiere limpiado de su flujo el que tiene flujo, contará 7 días desde su purificación, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en aguas corrientes, y será limpio. O sea, esto me habla de que esta enfermedad iba a terminar, y cuando terminara la enfermedad iban a pasar 7 días, y tenía que lavar sus vestidos y sus cuerpos con aguas limpias o aguas que estén corriendo para que pudiera quedar limpio. Versículo 14: y el 8º día tomará 2 tórtolas o 2 palominos, y vendrá delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y los dará al sacerdote. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado, y del otro holocausto, y el sacerdote le purificará de su flujo delante de Jehová. Entonces lo que me dice, si cuando ya termine la enfermedad, tenía que venir y también tenía que ofrecer estos sacrificios delante del sacerdote. Y el sacerdote era el único que lo podía declarar limpio cuando cumplía con estos sacrificios. Verso 16: cuando el hombre tuviere emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo, y será inmundo hasta la noche.
y toda vestidura o toda piel sobre el cual cayere la emisión del semen se lavará con agua y será inmunda hasta la noche. Y cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviere emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche. Si leemos esto, me habla de algo diferente. En la primera parte había una emisión de semen de una manera anormal. Y dijimos que pudiera ser una enfermedad, una infección. Ahora me está hablando de una emisión de semen normal, y incluso me dice ahí que cuando tuviera relaciones con su esposa, y me habla de lo que conocemos como una eyaculación. Me dice que será inmundo hasta la noche, pero no me dice que presentará ningún sacrificio para ser limpio. Solo bastaba con que tenían que lavarse. Y este mandamiento o esta instrucción es tanto como para el hombre como la mujer. Al momento de tener una intimidad sexual, eran inmundos hasta la noche, pero no era necesario ni un sacrificio ni nada. La pregunta que podríamos hacer es: ¿por qué quedaban inmundos hasta la noche? O la pregunta que podríamos hacer: ¿el tener relaciones sexuales con tu esposa, con tu esposo, será pecado? Pues no. Ahorita leíamos el mandamiento que Dios le dio a Adán y a Eva. Entonces, ¿quedaban sucios? No, tampoco. Esto es importante. Un comentarista, voy a leerles lo que un comentarista dice en relación a esto. Dice así: la actividad sexual hacía que el hombre fuera ceremonialmente inmundo, pero no era una condena de Dios al sexo. O sea, no condenaba al sexo, sino simplemente hacía al hombre ceremonialmente inmundo. ¿Por qué? Porque era una forma de prevenir un aspecto de la corrupción sexual y espiritual común en el mundo antiguo. La prostitución ritual, a menudo practicada en el lugar sagrado. Una diferencia que había entre el Dios y lo que se hacía en su templo y otros dioses es que en otros templos paganos había una prostitución espiritual. Y era muy común que había mujeres y se hacían cosas, orgías y todo, ofrecidas a diferentes dioses. Y lo que Dios quería es que no tuviera nada que ver su pueblo con los demás. Bajo este principio de la ley de Moisés, toda emisión de semen era ceremonialmente inmunda y no se podía asociar con el trabajo del tabernáculo ni con el templo. O sea, no querían que pudieran asociar la intimidad sexual con las cosas que hacían con Dios. Entonces, de una forma radical, esto separaba a Israel de las prácticas espirituales y sexuales de los pueblos vecinos. ¿Sí? Entonces, no quiere decir, otra vez, que el tener relaciones sexuales en el matrimonio, eso hace que esté sucio delante de Dios. Puede alguien pensar: ¿sabes qué? Hoy no vamos a tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque vamos a ir a la iglesia. O porque vamos a buscar a Dios. Ya no puedo tener relaciones sexuales porque estoy buscando a Dios. No tiene nada que ver una cosa con otra. ¿Por qué? Porque Dios estableció la intimidad sexual de una manera natural y limpia. El problema es que el día de hoy lo han transgiversado, lo han dañado. Incluso es difícil hablar de la sexualidad, o más bien de la relación sexual hoy en día. ¿Por qué? Porque hay tantos tabú, porque antes no se hablaba, no se enseñaba. Pero bíblicamente, delante de Dios, la intimidad sexual es la manera más natural. Mira, veamos algunos pasajes que me hablan tanto del matrimonio como de la sexualidad. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Y es importante que aprendamos todos. ¿Por qué? Yo sé que hay solteros, es bueno que lo entiendan, que el sexo no es malo. Hay casados y también es bueno que lo puedan aprender. Lo que la Biblia dice
de una manera correcta y no como el mundo nos lo está queriendo mostrar. Hebreos 13, versículo 4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Entonces, lo que la Biblia me dice primeramente en este versículo es que tanto el matrimonio como las relaciones sexuales en el matrimonio son cosas que son de honor, honrosa, dice ahí. Entonces yo tengo que entender que Dios creó el sexo y lo estableció en un tiempo y en un lugar específico, que es el matrimonio. Todo lo que hablemos en cuanto a la intimidad sexual, todo es dentro del matrimonio, que es la manera en que Dios lo ha establecido. Porque Dios así lo permite. Permite cualquier relación sexual dentro del matrimonio, y nunca en ningún pasaje dentro del matrimonio se ve algo sucio o algo que tenga que ver como algo en cuanto al pecado. Vamos a otro pasaje que me indica un poquito mejor. Primera de Corintios capítulo 7 versículo 1. En este contexto hay un problema en una iglesia de los Corintios. Hay un problema de una cosa moral, un problema moral que Pablo llega a decir, era un problema que ni aún se nombra entre los gentiles. Y los confronta a la pureza. En el capítulo 6 llega a decirles que no erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los borrachos, todos entrarán al reino de los cielos. Y les dice: todo esto eran ustedes antes, pero ya han sido lavados con Cristo, la palabra de Jesús. Entonces, quizás una de las preguntas que le podrían decir a Pablo era: entonces, ¿está bien o esté mal que pueda estar con mi esposo, que esté casado, que tenga relaciones sexuales? Hablando en cuanto al tema general que hay en el libro. Y mira lo que dice versículo 1: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Entonces le hacen una pregunta, no sabemos cuál es la pregunta, pero podemos pensar que tiene que ver con el matrimonio, la relación sexual, por lo que está él confrontándolos. Y Pablo lo que le dice es: bueno sería que el hombre no tocara a la mujer, pero bueno, sabe que eso es imposible para muchos. A causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. O sea, me habla pues que se puedan estar con su mujer y pueden estar casados. Versículo 3 dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. Esta frase de deber conyugal, pues lo que está hablando es de una intimidad sexual. Lo que él está diciéndoles al marido: marido, debes cumplir con la mujer el deber conyugal. Y esto me habla de que el hombre tiene que satisfacer las necesidades sexuales de su esposa. Y cuando dice: y asimismo la mujer con el marido, de repente es raro, ¿no? Estar aquí en la iglesia y estar hablando de estos temas. Dice: pues Dios, yo quería escuchar de Dios y todo. Bueno, es algo natural para Dios. Y es algo que tengo que aprender, que la responsabilidad de cada uno, tanto el hombre con la mujer, es tener una relación sana con su pareja en cuestiones sexuales. No es pecado ni hablarlo ahorita, ni estar en el altar mencionando ese tema, porque la misma palabra me lo está diciendo. Lo que yo tengo que aprender simplemente en este tema de la sexualidad que hoy está tan corrompida, es que la sexualidad no está pensada en satisfacer mis propias necesidades.
sino que la sexualidad está pensada, una tiene que ver para procrear, pero también en relación a una necesidad, pero no para mi necesidad, sino para la necesidad que tiene mi pareja. Si es hombre, pues su mujer; si es mujer, su hombre. Y hay una necesidad limpia, natural, que debes de cumplir. Dice el versículo 4: la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Entonces, en otras palabras, este versículo lo que me está diciendo es que tu cuerpo no te pertenece a ti. Porque de repente lo que nos enseñan es que es tu cuerpo y tú sabes lo que quieres hacer con tu cuerpo, y a la Biblia me dice todo lo contrario. Aunque la Biblia me dice que nuestra vida le pertenece a Dios, y bueno, mi cuerpo también le pertenece a Dios, pero en esta parte la Biblia me enseña que tu cuerpo le pertenece a tu pareja. Y eso es importante, hermanos. No es pecado tener relaciones sexuales, pero sí es pecado que tú le niegues tu cuerpo a tu esposo. Ni tampoco puedes poner condiciones. No, si no haces esto, no hay nada. No, si no cumples con esto, no va a haber nada. No es así. La Biblia tan claramente me dice: porque tu cuerpo no te pertenece, le pertenece a tu esposo, a tu esposa, ¿sí? Lo que está tratando de entender es que tú como hombre o tú como mujer debes estar dispuesto a servir en todo a tu pareja, incluso en esta área. Versículo 5: no os neguéis el uno al otro, al no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparnos sosegadamente en la oración, y volved a juntarnos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces, claramente me dice la palabra: no te puedes negar. Hay tantos ejemplos, tantas a veces memes, bromas o algo, que no es que me duele la cabeza, no es que no ando cansada, no es que... Pero la Biblia me dice que no puedes negarte. La Biblia me habla de que no te pertenece el cuerpo. Ahora, puede ser que puedas decir: por un tiempo no, porque vamos a buscar a Dios, porque lo que quieras. Y dice: por mutuo acuerdo. O sea, no se trata que hoy llegas tú a tu casa y le dices a tu esposo: ¿sabes qué? Dios me habló y a partir de ahora por un mes nada de nada. ¿Pero por qué? A mí Dios me habló y así va a ser. Así no es. La Biblia me dice que por un mutuo acuerdo, y pasando el tiempo, una vez más, juntarnos unos a otros. Y me dice que hay un peligro. Y tengo que entenderlo. Ahí la misma Biblia dice: para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Hay un peligro que la misma palabra nos está refiriendo, y que Satanás no tome ventaja. Tenemos que entender algo: nuestro cuerpo y nuestra vida está creada para dar la gloria a Dios. Cuando tú obedeces lo que Dios te pide, le estás dando la gloria a Dios. Cuando Dios dijo llenar la tierra, sojuzgarla, y la manera de una intimidad, aún en eso, con nuestra vida, podemos estar glorificando a Dios porque hacemos su voluntad. Entonces, el tener intimidad en ningún momento es pecado. Ahora, vuelvo a decir, y quiero remarcar claramente: dentro del matrimonio es una bendición. Fuera del matrimonio, ¿cómo se llama? Es pecado. Es que si estoy soltero y lo hago, es pecado. Si estoy casado y lo hago, es pecado. Ahora, yo quiero nada más hacer un asterisco aquí. Yo sé que puede haber muchas dudas,
y muchas situaciones que puedes, a lo mejor tú como mujer o como hombre, estar pasando en tu relación, en tu hogar. Y tengo que nada más que decir esto: cualquier situación en la que estés pasando, porque de repente incluso puede haber abuso dentro del matrimonio, y también puede ser dañado dentro del matrimonio. Entonces lo que pudiéramos decir como pastores es: busca ayuda, que no te dé pena. O sea, a veces me quedo callado porque, ay, ¿cómo le voy a decir? Tienes que hablarlo. Vamos a buscar la mejor manera de ayudarte, de dirigirte, de enseñarte lo que la Biblia dice. Porque la Biblia me dice que tienes que sujetarte a tu marido en todo, sí, pero siempre y cuando no vaya en contra de lo que Dios ha establecido. Hay muchos temas, hay muchas situaciones, y cada familia y cada persona y cada situación es diferente. Entonces, como iglesia quisiéramos, no sé, dar la apertura. Estás batallando en una área, dentro de aquí de la iglesia hay 3 familias que estamos al frente, y estoy seguro que cualquiera de las 3 familias pudiéramos ayudarte de una manera correcta, dirigirte, enseñarte lo que Dios te está hablando. ¿Sí? Nuestro hermano César, nuestra hermana Claudia, te puedes sacar con ellos, nuestro hermano Arturo, nuestra hermana Claudia, mi esposa conmigo, podemos hablar y podemos ayudarles en cualquier situación que estén enfrentando. Entonces, todo esto es una bendición. Voy a hablar del otro lado. Hebreos 13:4, ahorita lo leímos. Hebreos 13:4 dice: honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios, esto no lo leí, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Yo quiero que entiendas muy bien este punto, porque no se trata de que a nosotros se nos ocurrió algo. La Biblia es tan clara y dice que todo aquel que tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio es pecado. Vuelvo a decir, si lo haces como soltero es fornicación, si lo haces como casado es adulterio, y todo esto lo juzgará Dios. El matrimonio es honroso, pero esto es pecado y Dios tratará con él. Vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3. Primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 en adelante dice así: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Lo que estamos hablando en el libro de Levítico, ¿cuál es? Sé santo como yo soy santo, es lo que Dios quiere. Y lo dice ahí, que os apartéis de fornicación. Esta palabra fornicación tiene que ver con todo aquello que es inmoral, sexualmente hablando. Dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Esa es la voluntad de Dios, que cada uno que tiene su esposa la sepa tener en santidad y en honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Hay un peligro el día de hoy. Tantas películas, tantas series, tanta información, tantas imágenes me llevan a pensar que podemos vivir en una pasión desenfrenada, y aquí claramente me dice la Biblia que no podemos vivir en esa manera como los que no conocen a Dios. Versículo 6: que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano. Si está hablando de fornicación, adulterio, de engaño, creo que tiene que ver con eso. No puedes estar con alguien que no es tu pareja, ya sea que la otra persona no sea cristiana, pero si tu esposa o tu esposo son cristianos, ten cuidado, porque dice el versículo 6: porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Y esto te debería de dar miedo, porque si tú llegas a caer en adulterio o en fornicación, tienes que entender que la Biblia te dice claramente que Dios es vengador de todo esto. Versículo 7: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a fornicación. Perdón, a santificación.
Porque Dios nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Es lo que Dios nos ha mandado. Tengo que decirle las cosas como son. Cualquier joven que tenga relaciones sexuales es pecado y es fornicación. Cualquier matrimonio que tenga relaciones sexuales fuera de él es adulterio y es pecado. Incluso todo aquel que vive en unión libre es pecado. Es que somos cristianos, es que nos queremos, es que es pecado. Es que la iglesia no lo acepta. No, es que no se trata de que si la iglesia lo acepta o no lo acepta. Es que otras sí. No estamos, se dan cuenta, estamos leyendo la Biblia. Y la misma palabra me enseña que no puedo yo hacer cosas que a Dios no le agrada. Y con mucha pena, pero es una realidad. Toda situación, familia. Hay gente incluso que se va a otras iglesias pensando que allá los van a aceptar. Y tengo que ser claro, aquí también te aceptamos, porque no le cerramos las puertas a nadie. Pero tenemos que decirte que eso se llama pecado. Aunque Corintios nos dice que si alguien se llama hermano y anda de adúltero, de fornicario, de borracho, de ladrón y todo eso, claramente te dice que ni con ellos te juntes. Pero esto literalmente es pecado, porque lo que Dios llama es que nos presentemos delante de Él como un sacrificio vivo, santo y agradable a Él. ¿Estamos? Regresemos a Levítico, ¿no? Capítulo 15, verso 19. Vamos a ver la segunda parte de este capítulo. Dice así: cuando la mujer tuviere flujo de sangre, ya acabamos con el hombre, hablamos de una enfermedad, ¿sí? Del semen, después hablamos de algo normal. Ahora vuelve a hablar de otro tema y tiene que ver con la mujer. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre, si su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. ¿De qué me está hablando? Pues cuando las mujeres andan en sus días en el tiempo de su menstruación. Versículo 20: todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre que se sentare será inmundo, y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre que ella se hubiere sentado lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en la que ella se hubiere sentado, el que la tocare será inmundo hasta la noche. Y si alguno durmiere con ella y su menstruo fuera sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama con que durmiere será inmunda. ¿Qué es lo que me dice? 7 días la mujer tenía que ser apartada por este flujo normal que es la menstruación. Todo lo que tocare, acabamos de leer, iba a ser afectado. Incluso si alguien dormía con esa persona y si llegara a manchar, pues tenía que ser inmundo por 7 días. Importante también, no quiere decir que la menstruación sea mala. Alguien pudiera decir: ay, es que Dios nos castigó a la mujer por esto. No, Dios lo pensó desde un principio, porque era la única manera en que la mujer podía tener hijos. Si nos metemos en un estudio de medicina o algo, pues tendríamos que hablar de una ovulación, que es en tanto periodo, para que pueda ser fértil, y después se desecha, y cada 28 días hay un periodo nuevo, y es algo natural. Que a lo mejor puede ser incómodo para las mujeres y que el hombre no lo entiende. Bueno, esa es otra cosa, pero es como pensar que la mujer puede dar a luz hijos y los hombres no. Dios así lo ha establecido, pero no quiere decir que sea malo, no quiere decir que sea pecado, porque tampoco se me menciona que había que hacer un sacrificio por estar en esos días. Simplemente era separado por el flujo de la sangre, era algo que era normal. Ahora me habla en el versículo 25
de un flujo de sangre, pero ahora anormal. Dice así: y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y si a sí mismo se lavare con agua, y será inmundo hasta la noche. Ahora me habla del flujo de la mujer que la hacía inmunda, pero me habla de una enfermedad o un tiempo anormal. Entonces, mientras tuviera este problema, la mujer estaba siendo inmunda mientras tuviera el tiempo del flujo. Versículo 28. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días y después será limpia. O sea, me habla de que esta enfermedad tenía un tiempo en que terminaba, pasaba 7 días y entonces iba a quedar limpia. Y el 8º día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos, y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión, y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto, y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza. Entonces, me habla de una situación de esta mujer. Se dan cuenta que al principio, cuando era normal de la menstruación, no había que hacer sacrificios, simplemente era apartada, pero en este momento sí. No se sabe cuánto tiempo iba a pasar el tiempo de la enfermedad o de este problema. Entonces pasaba lo mismo. Era un tiempo donde no se podía acercar a Dios, y cuando venía hacía un sacrificio de expiación por los pecados y otra de un holocausto para decirle a Dios: Dios, estoy una vez más delante de ti y te entrego mi vida, te ofrezco mi vida por completo, quiero ser libre de mis pecados para estar contigo completamente. Ahora, no sé si ustedes se acuerdan, pero hay una historia con Jesús muy parecido a lo que estamos viendo ahorita. Si vamos a Marcos capítulo 5, versículo 24, me habla de este momento. No sé si se acuerdan, Jesús estaba sanando gente. Viene un hombre que se llama Jairo y le dice: mi hija está gravemente mala, ve a mi casa, ora por ella para que sane. Y mientras él iba, sucede esto. Marcos 5:24. Fue pues con él, con Jairo, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. ¿Te das cuenta? Era una mujer que tenía este problema de flujo de sangre, y no había pasado un mes, no había pasado 2 meses, había pasado 12 años. No era nada fácil para esta mujer. Acabamos de leer que una mujer que estaba así, donde ella se sentare, lo que ella tocare quedaba inmundo. Incluso nadie podía tocar, porque ceremonialmente iban a estar inmundos. Entonces, ¿podemos hablar de qué? ¿De un rechazo? Hablamos de un momento difícil, y no un mes, años. 12 años esta mujer ha tenido ese problema. Dice el versículo 26: y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. En otras palabras, había quedado en la ruina. No era nada fácil para esta mujer y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Era una mujer en un momento muy difícil. Y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. ¿Por qué no tocó el manto? Dice el versículo 28. Porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. La fe de esta mujer era mucha. Interesante, porque había una gran multitud, todos apretaban a Jesús y muy probablemente había mucha gente enferma, pero esta mujer tenía una fe que ella creía que si tocaba a Jesús simplemente iba a quedar sana.
Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Y entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Interesante esta historia, porque me habla de una mujer que sufre, una mujer que no podía acercarse a Dios por su condición, una mujer que conoce y cree a Dios. El hecho que se acerque a Jesús y lo toque, sabe quién es Él, pero su situación no le ha permitido acercarse a Dios. Y ella podía entender que si estaba Jesús, solamente tocaba su manto, iba a quedar sana. Y lo hace, y en el instante Dios hace un milagro en su vida, la sana por completo. Y este es un gran ejemplo para nosotros, porque hemos hablado de diferentes situaciones que te hacen impuros delante de Dios. Hemos hablado de diferentes situaciones que te alejan delante de Dios. Hemos hablado en varios temas: el aborto, el rechazo a los hijos probablemente. Hemos hablado acerca de problemas en el matrimonio, problemas de inmoralidad sexual. Y puede ser que todo esto hayas cometido, y esto te separa y no te permite acercarte a Dios. Pero hoy puedo entender a través de esta historia que la única manera de acercarte a Dios es a través de Jesús, porque no hay nadie que te pueda limpiar. Y te digo algo: esta mujer ha estado por 12 años sufriendo, batallando con su problema. Y a lo mejor tú estás batallando con un problema de fornicación que no has podido terminarlo, o un problema de adulterio que no has podido dejarlo, y que a lo mejor llevas años queriéndolo hacer y no lo has dejado. Hoy te puedo decir que así como esta mujer tocando a Jesús cambió su vida, hoy de la misma manera, viniendo a Cristo, puede cambiarte por completo. No hay manera de poder decir: bueno, es que la ley enseña que si ya estás con no sé cuántos años viviendo con una persona, ya es como si estuviera casado legalmente. Bueno, eso no es delante de Dios igual. Es que un día oró un pastor por mí y eso me hizo que esté ya casada. No, tienes que estar legalmente casado. Entonces tienes que entender que si tú vives de esa manera, se llama pecado, y no puedes acercarte a Dios. ¿Por qué no? Mira, regresemos a Levítico y terminamos con eso. Levíticos 15, 31 al 33. Dice el versículo 31: así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel. Esto es interesante, porque estas leyes son para quitar las impurezas en sus hijos. O sea, no está Dios tratando de decir: por eso son impuros y no los quiero. No, le está diciendo qué tienes que hacer para quitar las impurezas, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Esta es la ley para el que tiene flujo y para el que tiene emisión de semen, viniendo a ser inmundos a causa de ello, y para los que padecen su costumbre, y para los que tuvieren flujo, sea varón o mujer, para el hombre que durmieron con mujer inmunda. Lo que me llama la atención es que dice ahí: a fin de que no mueran por sus impurezas. Ahorita les leí, a ver, déjenme.
Primera de Corintios 6:9, lo dije ahorita de memoria y quiero terminar con él. Porque dice Primera de Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y luego dice, no erréis, o sea, no te equivoques, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Diríamos, más claro ni el agua. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser que estés aquí en la iglesia, puede ser que tengas tanto tiempo en la iglesia, puede ser que incluso enseñes en la iglesia o sirvas, pero si tú estás viviendo en pecado, no heredarás el reino de los cielos. No erréis. Porque Jesús me enseña que también dice, Señor, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. Y entonces yo les voy a decir, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores, practicantes de maldad. Si tú crees que Dios es tan bueno y en su fidelidad va a aceptar que tú vivas en tu pecado, quiero decirte que estás en un error. No hay otra manera de decirte. Es que me está corriendo la iglesia. En ningún momento estoy diciendo eso, ¿verdad que no? Estoy diciendo de que si tú no estás casado, casada, estás en pecado. Que si tú estás soltero y tienes relaciones sexuales, estás en pecado. Si tú estás casado y tienes relaciones sexuales fuera del matrimonio, y Jesús va más allá, Jesús dice que si tú ves a una mujer y la codicias, ya adulteraste. Y no solamente hoy es para los hombres, también para las mujeres entra esto. Y la Biblia me dice hoy, no erréis. Tienes que ser limpio para poder acercarte a Él. Es que ya creí, es que ya fui a la cruz. Por sus frutos los conoceréis. ¿Sí me explico? No puedo, no hay otra manera de vivir. Dios quiere limpiar tu impureza hoy para que puedas acercarte confiadamente hasta el trono de la gracia. Todo esto es para que no mueras y podamos tener vida en Él. Ponte de